entonces dijimos que el capítulo 16 es una especie de límite o la cima donde el Señor ya ha hecho su obra de milagros, de enseñanzas, pero ahora se dirige a la culminación, el punto climático de su obra, que es la cruz. Entonces tenemos aquí vamos a iniciar la lectura en el versículo 13 hasta el versículo 20, pero tenemos un tema aquí, y es que Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica su iglesia. No es las personas, no es el pastor, no es un misionero, y debemos dar gracias al Señor porque hemos tenido hombres de Dios que han dado su vida, han invertido mucho en la edificación de la iglesia de Cristo, pero ciertamente somos instrumentos, y son instrumentos todos aquellos que participan en la edificación de la iglesia, pero la edificación de la iglesia la lleva adelante el Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, donde se empieza a levantar todo ese edificio, no este edificio, sino el edificio que son los creyentes, y Él es aquel que da el crecimiento, y Él es aquel que hace que la iglesia de Cristo siga expandiéndose en el mundo, y es aquel que va a un día venir a buscar a sí mismo, su mismo cuerpo, a la iglesia. Entonces Cristo edifica su iglesia en versículo 13 hasta el versículo 20. Es un pasaje que tiene mucho para decir, no lo vamos a ver en esta sola predicación, vamos a tomar una semana más de 5 puntos que podemos ver aquí en cuanto a este tema. Vamos a ver solamente los 2 primeros, pero quisiera tener la lectura primero ahí, dice así, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y tenemos aquí entonces 2 preguntas que son la base para que el Señor empiece a manifestar lo que tenía que decir. El Señor solía utilizar esta clase de recursos, hacía una pregunta y luego venía la enseñanza. Pero aquí es particularmente interesante porque el Señor pregunta primero qué piensan los hombres y después pregunta qué piensan los discípulos. Y para llegar a ese lugar, para llegar a esa pregunta, para hacer esa pregunta o esas 2 preguntas, no solamente a los discípulos, sino también para saber cómo estaba la sociedad presente en cuanto a su reconocimiento de Cristo, tenemos primero la confusión. Y ese es el primer punto que vemos acá, la confusión. Había una confusión generalizada en cuanto a Jesús. Porque, como hemos leído recién, algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, así como Herodes también pensaba que este era Juan el Bautista resucitado, por eso actuaban en él esos poderes. Pero había una confusión. Algunos pensaban que era Elías, era Elías reencarnado. Otros pensaban que era uno de los profetas del Antiguo Testamento reencarnado. Otros pensaban que era algún otro profeta. No vamos a ver exactamente cada una de estas cosas ahora, pero lo que sí quería mencionar es que había una confusión generalizada en la sociedad. Ellos estaban ahora en la ciudad de Cesarea de Filipo, como dice en versículo 13. ¿Se acuerdan ustedes? Hace algunas semanas atrás habíamos visto que el Señor con sus discípulos se trasladaron a la zona de Betsaida, ya estaban en el lado oriental del mar de Galilea, pero en ese lugar se quedaron poco tiempo y luego de allí
fueron más al norte. Si ustedes miran el planiferio, fueron más al norte y llegaron a un lugar de gentiles, una ciudad donde habitaban los gentiles, no los judíos. Y el Señor los llevó allí solamente para hacerle estas preguntas y tener un tiempo a solas. El Señor lo solía hacer también muchas veces. Y entonces en ese lugar era particularmente interesante porque ese era un lugar de idolatría. Era un lugar donde había inclusive una cueva muy profunda donde se decía que allí había nacido el Dios de la naturaleza, el Dios Pan. Y en ese lugar también había una diversidad muy grande de dioses, de ídolos, donde había como una pugna, una competencia de quién era el mejor o el mayor de los ídolos, de los dioses. Era un lugar de idolatría. También allí en ese lugar había un templo imponente de mármol, hecho para la adoración al César, al rey, al emperador. Esto no era algo raro para esos tiempos, porque de hecho hacía algunos años atrás, cientos de años atrás, Nabucodonosor había hecho una estatua para que la gente lo adorara a él. Nabucodonosor era un hombre, era una persona, como cualquiera de nosotros. Era, podemos decir, un emperador que tenía mucho poder, pero sin embargo era solamente un hombre. Pero hasta tal punto llegó la soberbia, la arrogancia de ese hombre, que se hizo una estatua de casi 50 metros de alto, de oro, para que las personas le adoren. Y ellos pensaban que eran dioses, porque tenían mucho poder. Luego otros emperadores también hicieron lo mismo. En el tiempo de Daniel, el rey, el emperador, pidió que ningún hombre ore a Dios alguno, sino solamente al rey. Y eso era también una especie de adoración. Entonces, en ese lugar era un lugar de idolatría. Y es interesante que en ese lugar es donde Cristo les pregunta a ellos, ¿qué es lo que las personas piensan acerca del Hijo del Hombre, acerca de Jesús? Acerca de mí, ¿qué piensan? Esto no era una pregunta del Señor para ver qué popularidad él tenía, para poder elevar un poco su orgullo. Muchas veces preguntamos a las personas, ¿qué piensan de mí? ¿Qué pensás de mí? Y estamos esperando que nos digan algo bueno, ¿no? Estamos esperando que nos digan, no, vos sos maravilloso, la verdad que sos muy inteligente, la verdad que andás muy bien, sos muy correcto, tenés una buena familia, tenés un buen trabajo, la verdad que estamos muy contentos con vos. No era para tranquilizar su misma alma, era para saber verdaderamente cuál era la confusión que había en la sociedad. Hoy en día hay una confusión muy grande en cuanto a quién es Jesús, quién es Él, porque hay diversidad también de falsas iglesias, falsas doctrinas que enseñan de Jesús cualquier cosa, no lo que está en la Biblia. Enseñan de Jesús que, como dice acá, fue un profeta, que fue un buen hombre, que fue una buena persona, que enseñó sabiduría a su tiempo, a su sociedad, y que hoy en día esos dichos se llevan a cabo también y se tratan de cumplir. Hay una gran confusión. Y esa confusión está muy motivada por el hecho de que las personas no estudian la Biblia y no interpretan la Biblia de la forma correcta. Ahora, en ese lugar podemos ver nosotros el termómetro de la sociedad, cómo estaba la sociedad con respecto a Jesús. Y en ocasiones anteriores el Señor recibió cierta interpretación acerca de cómo Él, o qué era lo que la gente pensaba de Él. Y si nosotros vamos un poquito más atrás, en Mateo, en capítulo 13, nos encontramos con Jesús en su mismo pueblo, en Nazaret. Y allí las personas tenían un pensar acerca de Jesús. ¿Y qué pensaban acerca de Jesús cuando le vieron? ¿Se acuerdan? Ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Eso es lo que ellos pensaban. Este es el hijo del carpintero. Es un carpintero, es alguien que sabe, no sabemos cómo, pero sabe enseñar y hace milagros, pero no es más que un carpintero, una persona, un hombre, ¿cierto? Como nosotros. Ellos estaban errados en su valoración acerca de Jesús. Y ellos eran los que más habían visto a Jesús. En su niñez, lo habían visto en su adolescencia, en su juventud, y también tuvieron la oportunidad de verlo cuando él empezó su ministerio. Otra persona tuvo también una valoración acerca de Cristo.
era la mujer samaritana. La mujer samaritana, aquella que estaba sacando agua del pozo de Jacob, y el Señor estaba allí sentado y empezó a entablar una conversación con la mujer. Y la mujer empezó a decirle, tú eres judío y me pides a mí agua, que soy mujer samaritana. Lo empezó a tratar con un menosprecio. Vos sos un judío. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y esa era la primera valoración que ella tuvo, un hombre judío, despreciable. Pero luego ella empezó a elevar su valoración con respecto a Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar con ella le dijo, lo empezó a comparar con el patriarca Jacob. Le dijo, tú eres mayor que nuestro patriarca, nuestro padre Jacob, que hizo este pozo y nos sacó agua a nosotros. Empezó a elevar su valoración. Pero al final, casi al final de su charla, le dijo, ¿tú no eres profeta? Y su valoración en cuanto a Jesús empezó a crecer. Y vamos a dejar lo último para el final, en cuanto a su valoración, la mujer samaritana. Pero había una confusión, no lo conocía, no sabía quién era, no había visto sus milagros, pero ahora había empezado a escuchar sus palabras. Y eso le había hecho cambiar su forma de ver a esta persona que era Cristo, habiendo escuchado lo que él hablaba. El joven rico, del cual vamos a ver, Dios mediante, algunas semanas próximas, más en detalle, pero él también tenía una valoración en cuanto a Jesús. Cuando se entrevistó con él, le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era su valoración en cuanto a Jesús? Era un maestro, y en eso tenía razón, era un maestro bueno, y en eso también tenía razón, pero era una valoración un poco como que se quedó ahí en la puerta, porque no era solamente un maestro bueno, era mucho más que eso. Él no llegó a comprender que él era el Mesías y que era el Salvador del mundo, aquel que iba a dar su vida por los pecadores. No lo creía, no creía que era el Hijo de Dios. Él pensó que era un maestro bueno, uno mejor que los maestros que él había escuchado antes. Y el término bueno tendría mucho que ver con que los otros maestros que él había escuchado no eran buenos, porque eran hipócritas, porque no hacían lo que predicaban. Otro que tenía una valoración en cuanto a Jesús era Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se entrevistó con Nicodemo, Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y él le dijo, nosotros te tenemos como maestro de Israel, como maestro de Israel. También tenía razón. Él veía algo muy interesante en Jesús, pero no había dado todavía en el clavo en quién realmente era Jesús. Y por último, hasta Juan el Bautista tenía cierta confusión en cierto momento de su vida, al final de su vida, de quién era Jesús. Porque mandó a preguntar a sus discípulos y le dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Tenía alguna duda, alguna confusión. Pero en este caso, los discípulos respondieron como una especie de encuesta popular, como dije al principio. Ninguna de esas valoraciones que tuvieron estas personas es la respuesta que los discípulos dieron. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 14. Ellos dijeron, unos, podemos agregar ahí en la coma, dicen Juan el Bautista. Otros dicen Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista o que estaba obrando por el espíritu de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque algunos pensaban que Jesús era un heraldo de arrepentimiento nacional como lo era Juan el Bautista. Juan llamó a todos al arrepentimiento y venían y se bautizaban en el Jordán para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y que ahora iban a buscar a Dios de todo corazón. Entonces ellos pensaban que este era del tipo de Juan el Bautista, alguien que iba a llevar a la nación al arrepentimiento. Otros pensaban que este era Elías. ¿Por qué? Porque lo habían visto hacer muchos milagros espectaculares, impresionantes. Nunca habían visto tal diversidad de milagros, tal demostración de poder. Y entonces pensaban, este es como Elías. No vimos otro profeta que hizo tantos milagros. Bueno, sí, Eliseo. Pero ellos tenían mayor estima por Elías, el profeta. Y entonces ellos dijeron, este es Elías, o está
en ese orden, podemos decir. Se parece a Elías. Y algunos dijeron, bueno, este es como Jeremías o como algunos de los profetas. Los profetas, ¿qué era lo que hacían? Escuchaban la voz de Dios, tenían el mensaje de Dios y lo compartían al pueblo. Esa era la tarea. Cuando Dios habla a Jeremías y le dice, te he puesto por profeta a las naciones. Te he escogido desde el vientre de tu madre y ya te tengo tu trabajo y vos vas a hacer esto. Vos vas a ser profeta, vas a comunicar a Israel, pero también a las otras naciones, cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y entonces, ahí le preguntó a sus discípulos, los discípulos le respondieron esto, y podemos ver, no sé si han visto ustedes las encuestas ahí en internet o en ciertas aplicaciones, y entonces quizá podíamos leer, bueno, cuántas personas pensaban que él era Juan el Bautista, o como Juan el Bautista, otros como Elías y otros como algunos de los profetas, y no entraban otras terminologías ahí, pero había una gran confusión. Y aunque esta pregunta era importante, porque aquí se estaba midiendo, como dije, la temperatura, podemos decir, de cómo estaba la sociedad con respecto a Jesús, había una pregunta aún más importante, que el Señor la dejó para lo último. Y era, ¿qué era lo que sus discípulos pensaban de Él? Porque sus discípulos lo habían visto ya hacía un par de años, obrar los milagros, escuchar todas las enseñanzas, y ¿qué era lo que ellos iban a responder? Eso era aún más importante que era lo que decía la sociedad. Era importante lo que decía la sociedad acerca de Jesús, y es importante hoy en día, porque nosotros debemos entender qué es lo que piensa la sociedad, las personas, acerca de Jesús para poder dar testimonio y decirle a las personas quién es Jesús. Y que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones de esas personas. Pero también es importante, quizás más aún, que es los que están acá adentro, los que estamos acá adentro, los que asisten a la congregación semana tras semana, piensan acerca de Jesús. Los que empiezan a llegar, los nuevos que empiezan a llegar, ¿qué piensan acerca de Jesús? Cuando escuchan las predicaciones, cuando leen la Biblia, ¿qué piensan acerca de Cristo? ¿Quién es? La segunda pregunta, versículo 15, dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién es Jesús? Bueno, hay algunos comentaristas que han opinado acerca de esto, han escrito acerca de esto. Ellos tenían a Jesús o mejor información acerca de Jesús que la gente, porque ellos habían estado con Jesús mucho tiempo ya. Y entonces ellos podían dar una valoración mejor que la que los que estaban afuera, que los que no lo habían visto tanto tiempo y no lo habían escuchado tanto. Entonces debemos entender que los que habían estado más cerca de Jesús eran los que podían dar un mejor testimonio, una mejor respuesta acerca de Jesús. Ahora, si nosotros preguntamos, si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿podemos dar una mejor respuesta que la que daban la sociedad de los judíos en aquel tiempo? Probablemente sí, porque probablemente tenemos mucha más información. Y era lo que los discípulos tenían, más información. Pero aquí hay que hacer un alto, y es que realmente esa información es lo que creemos. La información que hemos recibido acerca de Jesús es lo que verdaderamente creemos. Y si esa información acerca de Jesús es la que creemos, eso hace que nuestra vida se transforme, que nuestra vida sea distinta, que se manifieste que verdaderamente conocemos más acerca de Jesús que estas personas. Esta es la pregunta que se hace ante todos los que escuchan de Jesús. ¿Quién es Él? Somos nosotros, no Él, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. Aquí no se estaba tratando de ver quién era Jesús o juzgar quién era Jesús en cuanto a esta pregunta, sino que qué era lo que los discípulos entendían acerca de Jesús. Se juzgaba
a los discípulos en la respuesta, no a Jesús. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No cambia. Pero las personas cambian. Y el pensamiento de todos no era el mismo. Y de hecho, en el seno de esas 12 personas a las cuales Jesús estaba hablando, uno de ellos no creía y no iba a creer. Ese era Judas. No creía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Aunque lo escuchó ahí. Lo escuchó en ese momento y lo escuchó varias veces también. No lo creía. Algunos de ellos estaban dudando hasta el final. De hecho, uno de ellos, cuando Jesús resucitó y se apareció a los 10, y la Biblia dice los 12, ¿por qué? Porque era el grupo de los 12, pero ahí faltaba uno, faltaban dos. Faltaba Judas y faltaba Tomás. Y le dijo, no voy a creer hasta ver, ¿qué cosa? Los agujeros en las manos y el costado también. Hasta estaban dudando ellos. Pero esta pregunta es muy importante y era muy importante para los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban estudiando con el maestro a fin de ser aptos también para enseñar a otros, como dice 2 de Timoteo capítulo 2. Quisiera que busquemos un segundo de este pasaje, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este trabajo que tenía que hacer Timoteo en su iglesia y que era preparar hombres que eran creyentes, tenía que instruirles en las doctrinas de la salvación, en las doctrinas de Cristo, tenía que instruirles para que ellos estén preparados también para después enseñar a otros. Lo que he dicho la semana pasada, una generación enseña a otra generación. Y los discípulos eran la primera generación, estos apóstoles. Ellos tenían que entender verdaderamente quién era Jesús para que ellos pudieran enseñar primeramente a las multitudes, pero después particularmente a aquellos que iban a ser los líderes de la iglesia, quién era Jesús. Y por eso era necesario que ellos tuviesen un conocimiento correcto de la verdad fundamental del cristianismo. Imagínense si cada uno de ellos tenía un pensamiento distinto acerca de Cristo. ¿Qué era lo que iban a enseñar a las otras generaciones? ¿Qué era lo que iban a enseñar a la iglesia? ¿Y qué era lo que las personas que recibían su valoración acerca de Jesús iban a enseñar a otros? Iba a haber una dispersión tremenda y el mensaje puro del Evangelio se perdería. Era muy importante. Por eso es conveniente que cada uno de nosotros se haga esta pregunta: ¿quién digo yo que es Jesús? ¿Y cómo lo confirmo con mi conducta o con mi vida diaria? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son tus convicciones acerca de Cristo? ¿Crees verdaderamente lo que Pedro aquí va a contestar? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que es la segunda persona de la Trinidad de Dios, que es el único y suficiente Salvador, el que se entregó en la cruz para perdonar tus pecados y limpiar tu corazón? ¿Crees eso? Era el único que podía hacer eso. Si Él no hubiera sido Dios hombre, Él no podría haber pagado el precio de nuestra maldad. La respuesta que da Pedro, en parte es por sí y en parte es como vocero de los discípulos. ¿Está bien? Pedro respondía muchas veces por lo que los discípulos también pensaban. Y aquí Pedro, otra vez, es el primero que responde. La pregunta es a todos, es a los 12, pero es Pedro quien responde, como lo solía hacer, y quizás en representación también de los demás. Pero es una pregunta, es una respuesta acertada.
y no es una respuesta superficial, o no es una respuesta a las apuradas. Porque muchas veces te preguntan, o me preguntan, o nos preguntan, ¿quién es Jesús? Y entonces vamos a dar una respuesta apurada, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿no?, teológicamente, y de lo que hemos aprendido, de la lectura y del estudio de la Biblia, y damos una respuesta quizás para congraciar a aquel que nos está preguntando, ¿no es cierto? Y esta no era una respuesta teológica de un seminario bíblico, porque era una respuesta muy simple, al parecer, ¿no? No es muy larga, no tiene fundamentos teológicos que él pudo exponer, sino que dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta muy simple, pero una respuesta favorable. Eso era lo que Jesús quería escuchar. Eso era lo que Jesús estaba esperando. La expectativa de Jesús en cuanto a su pregunta fue colmada en esa respuesta. Ahora, hoy en día tendríamos la oportunidad de una pregunta semejante y quizás algún teólogo o algún estudiante de un instituto bíblico podría escribir páginas y páginas acerca de esta pregunta y empezaría a buscar en libros de doctrina, de teología, y empezaría a buscar ciertos comentarios y armaría toda una tesis acerca de esta pregunta. Pero no era lo que el Señor estaba buscando ahí, era más simple. Se han escrito libros acerca de esta pregunta y esta respuesta. Pero el Señor quería algo más simple y algo real en el corazón. Pedro dio una respuesta concreta pero acotada, muy corta. Una respuesta que fue aprobada por el Señor. Como dice en versículo 17, no lo vamos a ver hoy, pero entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le dijo así porque la respuesta era correcta. Entonces teníamos primero una confusión en cuanto a las personas, la sociedad, pero tenemos ahora una confesión. Y eso era la respuesta de los discípulos, y de Pedro particularmente. Ahora, quisiera hacer un parate aquí, porque si bien Pedro había respondido personalmente, y quizás había respondido en representación del grupo, no nos debemos quedar con la respuesta de alguien en cuanto a esa pregunta. Esa pregunta, esa respuesta es algo personal, es algo individual. Esa respuesta debemos darla a cada uno de nosotros, como individuos. No debemos quedarnos con el hecho de que, bueno, si mi hermano piensa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces todos nosotros pensamos lo mismo. No, es algo que debemos creer, y una convicción que debemos tener cada uno de nosotros. Él respondió de la forma correcta. Él estaba valorando a Jesús de la forma en que Jesús estaba esperando que ellos le valoren y le estimen. La respuesta completaba las expectativas que Jesús tenía, pero también completaba las expectativas de la obra de Jesús. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 20, 30 y 31? Ese versículo, esos dos versículos nos hablan acerca de las obras que Cristo hizo, de las señales que Jesús mostró durante su ministerio, y que por esas señales había un propósito, que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, esa respuesta que los discípulos, o que Pedro había dicho en ese momento, es la respuesta acerca de la obra, o de la expectativa de la obra de Jesús. La respuesta fue antes dicha. ¿Se acuerdan la mujer samaritana que habíamos mencionado hace un rato? Fue dada esa respuesta por la misma mujer samaritana. Fíjense en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 29. Cuando la mujer se fue a su pueblo para compartir a sus vecinos
lo que había visto allá en el pozo de Jacob y lo que había escuchado, dijo, venid, ved a un hombre, todavía no estaba en la valoración correcta, pero se acercaba porque dice, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella llegó a comprender, llegó a creer que el que estaba ahí en el pozo era el Cristo, era el que había sido prometido en el Antiguo Testamento, que iba a venir y que iba a librar a su pueblo, el ungido de Dios. Le faltaba un poco todavía, pero estaba llegando allí. Luego comprendió que este era el Hijo de Dios. Pero versículo 42, versículo 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, ¿de quién? De Cristo, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solamente la mujer samaritana había entendido y había respondido bien a esa pregunta, podemos decir, ¿quién es Jesús?, sino también aquellos que habían escuchado primero a la mujer samaritana y después a Jesús mismo. Y ellos también llegaron a la comprensión de que Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y que vino a este mundo para salvar a los pecadores. La respuesta, esta misma respuesta, fue prematura con los primeros discípulos en Juan capítulo 1. ¿Están ahí en Juan capítulo 4? Juan capítulo 1. Versículo 40 y 41, dice así, este halló primero a su hermano Simón, está hablando de Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Andrés, cuando empezó a entablar conversación y seguir a Jesús, él sacó esta conclusión. Este es el Mesías, es el que había de venir. Esa valoración iba a ir creciendo a través de los meses cuando él estaba con Jesús. Versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael, otro discípulo, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, míralo con tus propios ojos. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él llegó también prematuramente a esa conclusión. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo que estaba diciendo Pedro era una confirmación de lo que varios de ellos ya habían entendido. Pero esa valoración, esa convicción iba a ir creciendo a través del tiempo. No se había quedado ahí. Ellos habían empezado a entender un poco más acerca de Jesús. Recién lo estaban viendo, recién lo estaban conociendo. Y habían tomado una decisión de seguir a Jesús y de recibirle como el Mesías, como el Cristo. Pero a través de los años ellos empezaron a conocer más a Jesús y tenían una valoración más correcta acerca de Cristo. Tenemos entonces aquí una buena respuesta, una respuesta correcta. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, todos aquellos que algún día creímos verdaderamente en Cristo como el Mesías, como el Cristo enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador. La pregunta es que nosotros seguiremos pensando lo mismo acerca de Él. ¿Siguen pensando lo mismo acerca de Cristo? Porque hay muchas personas que durante años han estado en la iglesia, pero durante años también se han ido. Y probablemente hayan pensado que Jesús era el Salvador y hayan, entre comillas, creído que Jesús era el Salvador. Pero ¿qué pasó con eso? Si hoy no están en la iglesia,
Si hoy no están en ninguna iglesia, si hoy están en el mundo. Era una valoración no verdadera, sino una valoración falsa, una respuesta falsa. Nosotros debemos preguntarnos constantemente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Realmente se está demostrando en nuestra vida diaria que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Ellos con el tiempo entendieron que Jesús era de hecho no solo el Mesías, sino también el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió que Jesús no solo era el Mesías de Dios, sino también Dios mismo, el Hijo de Dios o Dios el Hijo. Y este título tenía un sentido único y reclamaba ser la deidad misma. Y como conclusión podemos pensar en algunas preguntas para hacernos. Ellos primero habían recibido una pregunta y esa pregunta manifestaba una confusión. La confusión estaba en el mundo. No se buscaba que esa confusión esté dentro del grupo de lo que iba a ser la iglesia, porque Jesús menciona a la iglesia en este pasaje. En el mundo había confusión, pero en la iglesia había una verdadera confesión. En ese grupo había una verdadera confesión. Pero ¿qué preguntas podemos hacernos? La primera es esta. ¿Qué piensan afuera, hoy, las personas acerca de Jesús? Muy probablemente algo parecido a lo que pensaban la sociedad de Israel en aquel tiempo. Es un buen hombre, era un profeta, era un gran predicador, era un gran maestro. Otros piensan mucho peor acerca de Cristo, acerca de Jesús. Pero ¿cuál es la valoración? ¿Qué piensa la gente acerca de Jesús? Eso lo sabemos. Si quieren, hagan una encuesta. Pregúntenle a su compañero de trabajo, ¿quién es Jesús para vos? Pregúntenle a sus familiares. Pregúntenle a alguien que ven por la calle, que pueden entablar una conversación. ¿Qué pensás acerca de Jesús, el que murió en la cruz? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en un mundo idólatra como era la ciudad de Cesarea, pero también en una sociedad confundida como la sociedad de Israel en ese tiempo? ¿Qué hacemos nosotros para anunciar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Otra pregunta, y acá más específica, es ¿qué piensa la iglesia de Ezeiza acerca de Jesús? Si Jesús nos preguntaría hoy en día, y es lo que debemos preguntarnos nosotros, ¿qué pensás acerca de Jesús? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Agarramos un libro de teología y empezamos a dar una respuesta teológica? ¿O decimos lo que realmente creemos en nuestro corazón? ¿Y el Señor está agradado con esa respuesta? ¿Qué piensa la iglesia de Ezeiza acerca de Jesús? ¿Lo piensas de verdad o lo piensas por compromiso? Por dar una respuesta solamente y salir del paso. ¿Hay una real convicción acerca de quién es Jesús en la iglesia de Ezeiza? Y la otra pregunta es, ¿cómo modifica esa respuesta nuestra vida, nuestra conducta diaria? ¿La modifica? ¿Saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, la modifica? ¿Hay un cambio verdadero en nuestra vida? Y otra pregunta, ¿qué estás aprendiendo acerca de Jesús a través de los meses y de los años? Los discípulos empezaron con una valoración y a través de los años tenían un entendimiento mayor acerca de Cristo. Nosotros hemos empezado quizás hace tiempo sabiendo quién es Jesús, pero ¿estás aprendiendo más acerca de Él? Con la lectura bíblica, con escuchar los mensajes, las predicaciones, quizás en un instituto, quizás en un seminario, ¿estás aprendiendo más acerca de Jesús? Acerca de las experiencias de tu vida y que Jesús ha estado ahí, al lado tuyo, como lo estaba al lado de los discípulos. ¿Has aprendido algo más acerca de Cristo? Y la última pregunta que podemos hacernos en cuanto a esta pregunta que Jesús hizo. ¿Todavía no has creído y aceptado que Jesús es el que la Biblia enseña? ¿Todavía no has creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, que Él ha venido al mundo para salvar a los pecadores?
¿Todavía no has creído eso? No podés decir, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O quizás podés decirlo, pero solamente de palabra y no de corazón. Quisiera buscar dos pasajes, dos versículos. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Sobre esta última pregunta, ¿todavía no has creído? ¿Todavía no podés responder acerca de esta pregunta? Capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Crees verdaderamente que Él es el Cristo y que Él puede salvar tu vida y cambiar tu vida, transformar tu vida? Un nuevo nacimiento. Capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Has creído, has aceptado al Salvador? Si te preguntamos hoy, si Cristo pudiera preguntarte hoy, o pudiera preguntar a los discípulos en la iglesia de Seiza y decir, ¿qué dicen los de afuera que es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es Jesús? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Qué estamos haciendo para cambiar eso? Y si nos pregunta, ¿y qué piensan ustedes? ¿Quién sería el Pedro que diría, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, verdaderamente de corazón, y que eso está cambiando, está transformando nuestras vidas? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por este hermoso pasaje, y Padre, tenemos tanto para decir, pero también tanto para escuchar acerca de esto. Primeramente para escuchar esta historia, estas preguntas, y poder responder correctamente. No por responder, no por un compromiso, no porque tenemos que quedar bien, sino porque eso determina realmente cuál es el destino de nuestra alma. Y eso determina también cuál es nuestra conducta en esta tierra. Padre, determina también cuál es el futuro de tu iglesia, de la iglesia de Cristo que Cristo mismo edificó y que sigue edificando, la iglesia de Seiza. Padre, te pedimos que verdaderamente esta confesión pueda ser real en cada uno de los hermanos, cada uno de los participantes de la asamblea en este lugar. Te pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.